Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. Joe Biden se reunió ayer con carácter de urgencia con el Consejo de Seguridad Nacional ante la inminente invasión rusa de Ucrania. En Washington siguen convencidos de que la invasión se producirá en muy poquito tiempo, ocasionando una guerra a gran escala. El Pentágono ha dado incluso detalles sobre la movilización rusa en la frontera ucraniana. Según los analistas del Departamento de Defensa, en torno al 70% de las tropas disponibles en este momento del ejército ruso están listas ya para recibir la orden de invadir Ucrania. Eso ha llevado a Biden a dar la invasión y la guerra como algo seguro, algo que en Europa no tienen del todo claro. Ante preguntas de la prensa, Biden respondió que dispone de información de inteligencia, obviamente, muy fiable y muy precisa, que la CIA ha ido recopilando a lo largo de las últimas semanas. Los gobiernos europeos, como decía, no están tan seguros, dudan de que Putin se haya decidido ya y dudan también de que la invasión sea algo tan inminente como apuntan desde el Pentágono. Tan solo el Reino Unido sigue el guión estadounidense sin separarse ni un milímetro de él. La ministra de Exteriores de Boris Johnson, que se llama Liz Truss, aseguró este sábado que la invasión se producirá esta misma semana. Se ha atrevido incluso a ponerle una fecha, así que pronto saldremos de duda si la señora Truss se estaba columpiando este sábado. El Reino Unido se alinea de esta forma con Estados Unidos de una manera muy cercana. Ambos están determinados a plantar cara a Rusia defendiendo a Ucrania con todo lo que haga falta. Tanto desde Londres como desde Washington creen que esta posición de firmeza es la única aceptable ante la formidable campaña de propaganda y desinformación desatada desde el Kremlin desde finales del año pasado. El gobierno estadounidense cree que se está reproduciendo el mismo esquema, un esquema muy parecido, que en el año 2014, pues allá cuando invadieron Crimea y la anexionaron. Intuyen que los rusos se están valiendo de la misma estrategia, es decir, una gran concentración de tropas en la frontera seguida de una campaña intensa de desinformación, tanto dentro de la propia Rusia como fuera. En esto último, la verdad es que el gobierno ruso es un maestro consumado, ¿para qué negarlo? Las injerencias de los medios de desinformación rusos en Occidente han sido constantes en los últimos años. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, en el referéndum del Brexit de ese mismo año o en la crisis catalana del año 2017, se dejó sentir el largo brazo digital de Moscú. Es razonable que ahora incrementen la presión por esa vía, que desde luego es mucho menos sangrienta que la de los tanques. Utilizan a la opinión pública occidental para luego pasar a la política de los hechos consumados, tal y como ocurrió en Crimea hace solo 8 años. Pero en Europa quieren dar una última oportunidad a la paz. Emmanuel Macron ha vuelto a hablar, esta vez por teléfono, tanto con Putin como con Biden, para que los ministros de Exteriores de Rusia y de los aliados se reúnan cuanto antes para enfriar la situación, calmarla y que se abra un debate serio sobre la seguridad en Europa. El presidente francés ha hablado especialmente con Biden, a quien quiere convencer de que se reúna con Putin lo antes posible y busquen juntos una solución. En la Casa Blanca por ahora han aceptado, pero sin depositar demasiadas esperanzas en esa cumbre. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos advirtió a sus aliados sobre una inminente invasión rusa de Ucrania. Decían los estadounidenses contar con informes de inteligencia, informes extremadamente fiables, muy precisos, de la máxima calidad, más o menos, que puede alcanzar la inteligencia de nuestros días, que si está bien hecha es bastante, que indicaban no esa posibilidad, no es que hubiese una posibilidad de que invadiesen, sino una certidumbre de que van a invadir Ucrania en los próximos días, como mucho, y yéndose muy, muy lejos, en las próximas semanas. La ministra de Exteriores británica, que os comentaba antes, Liz Truss, llegó incluso a ponerle fecha, asegurando que la invasión se producirá esta misma semana que acabamos de empezar, que empezamos ayer exactamente. Pues bien, con la situación al rojo vivo, y está al rojo vivo, todo hay que decirlo, Emmanuel Macron volvió a ponerse el traje de mediador, un traje que no se ha terminado de quitar, la verdad, desde hace cosa de un mes, y llamó primero a Putin
Putin por teléfono y luego a Biden. Entiendo que también por teléfono. Quizás se vieron por videoconferencia, pero hasta ahí pues ya no me han dado detalles las agencias de noticias. Bueno, se puso en contacto con ambos para personalmente, eso sí, no olvidemos que Macron habla un inglés exquisito y se puede entender, por supuesto, con Biden y naturalmente con Putin, que es políglota. Bien, pues les pidió por favor que arreglasen esto por las buenas sin tener que recurrir a las armas, que luego habría que lamentarse si la cosa se ponía muy fea. Bien, Putin aceptó reunirse con Biden, dijo que no tiene ningún problema, tanto él como su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que lleva allí muchos años, pero que últimamente ha adquirido muchísima relevancia pública. Y Biden también aceptó reunirse con Putin siempre y cuando, poniendo algunas condiciones, siempre y cuando se retire de la frontera antes de iniciar las conversaciones. Es decir, no quiere hacer el ridículo, en una palabra. Quiere que cuando se siente, ya sea él o a Anthony Blinken, el secretario de Estado, a hablar con el representante ruso o con el propio Putin, las tropas ya estén lejos. Nada más. De todo esto nos hemos enterado porque Macron ha querido que así sea. Lo ha gritado a los cuatro vientos para que lo recogiesen las agencias y la prensa de todo el mundo. Macron tiene sus circunstancias particulares. Se encuentra en plena campaña electoral. Las elecciones serán el próximo mes de abril, las elecciones presidenciales en Francia. Y desean que los franceses le vean como un gran líder internacional, alguien capaz de poner de acuerdo a rusos y a estadounidenses un minuto antes de que se echen las manos a la cabeza y evitar así ya de paso una guerra en Europa. La verdad es que no sé hasta qué punto los votantes franceses valorarán estos desvelos de su presidente, estos desvelos internacionales, especialmente tras el ridículo, y este sí que fue un gran ridículo, el que hizo en Moscú el propio Macron pues hace solo unas semanas, a principios de este mismo mes. Pero la realidad es que en el plano global, en el interior no sé, desconozco si los franceses a esto le están dando la importancia o le están dando valor o decidirá algún voto a Macron en las elecciones, pero en el plano global Francia sí que ha conseguido reposicionarse de una manera un tanto exitosa en las últimas fechas como un actor de primera fila en esta crisis, por encima incluso del Reino Unido, que está haciendo un seguidismo absoluto de lo que sale de la Casa Blanca. De hecho, están siendo más papistas que el Papa, o más bidenistas que Biden. Lo pudimos ver el otro día en la comparecencia este sábado de la ministra de Exteriores. Bien, estas cosas, como vemos, siempre se hacen en clave nacional. No nos engañemos. Puede importarles más o menos lo que suceda en Ucrania. Evidentemente son seres humanos y a ninguno de ellos les gusta que haya una guerra, pero vamos, que siempre todo, no dejan de ser políticos y todo lo hacen en clave nacional y en clave de poder. Hacen sus cálculos si esto les va a costar votos o no les va a costar votos, cómo lo va a recibir su opinión pública, etcétera. Macron, como decía antes, se presenta a la reelección en un par de meses. Nada, estamos ya muy cerquita de las elecciones francesas. A ver si me pongo ya en serio con ellas y empiezo a lanzar programas sobre las elecciones francesas, como hice pues hace ya 4 años de esto, en las últimas elecciones en las que, bueno, 4 no, 5 años de las últimas elecciones francesas, que fueron en el año 2017. Coincidieron además unos meses después de las elecciones americanas estadounidenses en las que ganó Donald Trump. Bien, pues Macron quiere sacar pecho para que le vean como un gran estadista. En el Reino Unido el problema es otro. Boris Johnson, como bien saben los contraescuchas, porque le dediqué un programa a este tema hace no mucho tiempo, atraviesa un periodo de descrédito interno, quiero decir, a causa del Partygate, eso que os conté en este programa monográfico que le dediqué hace cosa de un par de semanas. Y esto de Ucrania, la verdad es que le viene muy bien para presumir de atlantismo y de tener cierto relieve en el plano internacional y de seguir considerándose una gran potencia. Lo son en tanto en cuanto tienen armas nucleares, pero claro, el Reino Unido de nuestros días pues no se parece mucho al Reino Unido de hace 100 o 120 años. De cualquier manera, esto le permite, dentro del Reino Unido, pues contraponer de manera muy visible la determinación de su gobierno y la alianza que tiene con Ucrania y lo dispuesto que está a defender su democracia y su libertad frente a las indecisiones habituales de la Unión Europea, que si bien se han puesto en contra los líderes europeos de Putin y de la presión que está ejerciendo sobre Ucrania, no se terminan a decidir por dar una respuesta, por supuesto, no unida. Eso ya solo faltaba, hasta ahí podían llegar los líderes de la Unión Europea, y tampoco quieren ser excesivamente firmes para evitar enfadar al inquilino del Kremlin. La
Las otras potencias europeas, pues la verdad es que ni están ni se las espera. Alemania acaba de cambiar de gobierno. Tienen un nuevo canciller que se llama Olaf Scholz, que está recién aterrizado y teme que la guerra le afecte demasiado a Alemania en el plano económico. Vamos, que los rusos le corten el gas y a partir de ahí sea el acabose. Porque si se quedase sin gas mañana Alemania, evidentemente ha sobrevivido Alemania a cosas peores, pero supondría un palo importantísimo en la cuenta de resultados del país, es decir, en el PIB y en el bienestar de los propios alemanes. Así que no están para permitirse una guerra en Ucrania, porque supondría efectos directos sobre la economía alemana. Esa quizás es la razón por la que Scholz está teniendo una actitud diplomáticamente tan contemporizadora y está yendo aquí para allá, tratando de reunirse con todo el mundo y de poner de acuerdo también a estadounidenses y a rusos. Italia y España, por su parte, pues están a lo suyo, están a sus afanes internos y el asunto, aunque preocupa algo a la opinión pública italiana o española, no es un asunto ni muchísimo menos de debate nacional. Tanto Mario Draghi como Pedro Sánchez harán lo que les obligue a hacer, pues los compromisos que tienen contraídos con la OTAN, pero no irán ni un centímetro más allá. En Estados Unidos, en cambio, la crisis ucraniana es portada en todos los periódicos y lo es a diario. Yo, la verdad, llevo desde hace, pues no lo sé, pero tranquilamente mes y medio, desde mediados de enero aproximadamente, desde que terminaron las Navidades, desayunándome con historias de Ucrania en los principales periódicos estadounidenses, lo que nos viene a decir que el interés está ahí. Los periódicos, a fin de cuentas, publican lo que los lectores de periódicos quieren leer. Para el gobierno Biden, esto de Ucrania es, en cierto modo, una cuestión de honor. Después del lamentable papelón que hicieron en Afganistán y que relaté con gran detalle en su momento, a finales del mes de agosto del año pasado, después de aquello saben que ahora no pueden fallar, simplemente. Lo que hagan ahí, lo que salga de ahí, tendrá consecuencias en áreas que les interesan mucho más, como por ejemplo el Indo-Pacífico. Si muestran debilidad, los chinos se crecerán y tendremos una crisis en el mar de la China próximamente, seguramente relacionada con Taiwán. También tendría consecuencias en casa, en el caso de que fallen aquí. La popularidad de Joe Biden está en mínimos desde que llegó a la presidencia hace un año. Acababa de llegar al poder en febrero de 2021. Su gestión desaprobaba su gestión, el 32% de los estadounidenses. Es decir, los que directamente pues no le habían votado, por supuesto, pero también algunos de los que no le habían votado, por lo menos no desaprobaban su gestión. Bien, hoy la desaprueba el 51% de los estadounidenses. La aprobación ha pasado del 55% de febrero de 2021 al 44% actual. Vamos, que está muy necesitado Biden de colgarse una medalla y colgársela cuanto antes. Y la de defender la democracia en el extranjero es una medalla muy valiosa, desde luego en Estados Unidos. Una medalla tan valiosa que yo creo que hay pocos presidentes de los últimos 60, 70 años que se hayan resistido a colgársela si tenían la oportunidad de hacerlo. Ponerse serio con el tema ucraniano pasa por delimitar bien, antes de nada, el terreno de juego. Solo aceptarán una reunión en la cumbre, ya sea entre los presidentes de ambos países, es decir, Biden y Putin, o entre sus ministros de Exteriores, Lavrov por la parte rusa y Blinken por la parte de Estados Unidos. Pero solo aceptarán esa cumbre y no tienen demasiadas esperanzas depositadas en ella en el caso de que Rusia renuncie, 1, formalmente y por escrito, a invadir Ucrania y a seguir presionando sobre Ucrania, y 2, que se retiren sus tropas inmediatamente, que se quede lo que se tenga que quedar, pero desde luego no los casi 200.000 efectivos que hay ahora mismo colocados junto a la frontera. Esto último se encargarían de verificarlo por satélite. Por eso la cumbre es hoy por hoy tan solo una hipótesis. Ni se le ha puesto fecha, ni se le ha puesto lugar, ni se ha decidido el formato que va a tener. Es una hipótesis lanzada por Macron, aireada a los 4 vientos, pero nada más. La prensa iba ayer con este tema, se habían agarrado a él como si se fuese a producir mañana o dentro de 3 días en una ciudad concreta o por videoconferencia. No lo sabemos. Están dispuestos a reunirse, así lo han dicho,
pero no cuándo, ni dónde, ni en qué forma. Así que lo de la cumbre vamos a dejarlo vamos a meterlo en un cubito, en un cubo con cubitos de hielo, para que se conserve, hasta que decidan ponerlo en marcha de verdad. La cosa, de cualquier modo, promete alargarse, porque las maniobras militares en la frontera no solo no se han detenido, sino que se han intensificado a lo largo de la última semana. A estas maniobras se ha apuntado Bielorrusia, el régimen de Lukashenko, que ha enviado 30.000 efectivos al área fronteriza, que es muchísimo, 30.000 efectivos para un ejército como el bielorruso. Se han ido hasta allí para hacer, según parece y según han informado, una serie de ejercicios que iban a concluir este fin de semana, el pasado fin de semana, pero que se han prorrogado. Sin razón, pues, la razón la sabrán ellos, pero desde luego no la han comunicado. Se han prorrogado sine die, no le han puesto fecha de final, a raíz de una cadena de acontecimientos en el Donbass, que es esta comarca donde se formaron estas repúblicas separatistas de Ucrania en el año 2014, la de Lugansk y la de Donetsk. Bien, pues haya habido algunos problemas con bombas, con lanzamiento de piezas de artillería, etc. Bien, estos 30.000 efectivos bielorrusos se han unido a los 160.000 rusos que ya estaban ahí y que han ido llegando desde distintas partes de Rusia en los últimos 2 o 3 meses. Por lo que tenemos en la zona a un ejército de considerables dimensiones, desperdigado por una línea de unos 2.500 kilómetros de frontera, que son las que comparten ambos estados, Rusia y Ucrania. Para que nos hagamos una idea, y esto es importante, no hay cosa mejor que comparar para hacerse una idea. Para que nos hagamos una idea de la desproporcionada concentración de tropas que hay ahora mismo en esa zona, todas las Fuerzas Armadas españolas cuentan con unos 120.000 efectivos, en 3 armas, tierra, mar y aire. Las Fuerzas Armadas británicas están formadas por unos 140.000 efectivos, las italianas por 160.000 y las alemanas por 180.000. Es decir, hay ahora mismo más rusos y bielorrusos en la frontera de Ucrania de lo que tiene todas las Fuerzas Armadas españolas, italianas, alemanas o británicas. Ucrania, que está en el centro mismo del conflicto, tiene en servicio activo ahora mismo a 215.000 soldados. Soldados y oficiales, es decir, a 215.000 efectivos, 170.000 de los cuales están encuadrados en el ejército de tierra. Es decir, que hay más rusos y bielorrusos al otro lado de la frontera que soldados de tierra tiene Ucrania. No es del todo casual que Putin haya concentrado en la frontera igual número de efectivos que todo el ejército ucraniano. Les está diciendo algo así como que la relación es 1-1 y deberían tenerlo en cuenta, y que ellos además pueden tirar de refuerzos, porque tienen refuerzos de sobra, ya que las Fuerzas Armadas rusas las integran, al menos sobre el papel, más de 1 millón de hombres. Todo lo que está sucediendo en esa zona está a la vista de los satélites de reconocimiento, que a veces se nos olvida. Por encima de nuestras cabezas hay satélites de todo tipo y los más sofisticados y caros de todos son los de reconocimiento militar. No se pueden desplazar 200.000 hombres o casi 200.000 hombres y sus equipos, que no son precisamente ligeros, sin que se vea desde el espacio. Estados Unidos posee los satélites espía más sofisticados y más avanzados del mundo, que capturan imágenes de altísima resolución, pueden ver rótulos de pequeño tamaño desde el espacio a cientos de kilómetros de altura, pues son capaces de interceptar comunicaciones, son capaces de detectar el lanzamiento de misiles, por ejemplo. Bien, sobre lo que les aportan esos satélites, más lo que obtienen sobre el terreno, vía sus propios agentes de inteligencia y sus propias fuentes, la inteligencia estadounidense ha concluido que el ataque es inminente, que Putin ya se ha decidido y que es cuestión de poco tiempo que esto reviente, que ya poco menos que ha dado la orden de atacar y lo que les falta por saber es la fecha. Y si lo saben, desde luego, los estadounidenses no la han facilitado a los medios de comunicación, lo cual tampoco tiene nada de extraño. Los gobiernos dan la información que consideran, no toda la información de la que disponen. A modo de aperitivo, la semana pasada Rusia realizó maniobras navales a gran escala en el Mar Negro y en el Mar de Azov,
con un número de buques de guerra como no se veía pues desde tiempos de la Unión Soviética. Han concentrado además buques de las tres flotas más importantes tienen una cuarta en el Pacífico, pero vamos, que ha habido buques, la del Báltico, que tiene su cuartel general en Kaliningrado, la del Mar Negro, que está en Sebastopol, la península de Crimea, y la del Norte, que tiene su base en Murmansk, en el Océano Glacial Ártico. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que eran unos simples ejercicios navales sin más trascendencia que concluirían este sábado por la noche, pero no han concluido, o por lo menos eso es lo que ha informado la inteligencia estadounidense. Los barcos, al parecer, siguen ahí 3 días después. Bien, junto a esto, lo de las maniobras navales es de menor importancia al lado de lo que ha pasado en el Donbass. Las milicias prorrusas en Donetsk y en Lugansk acusaron el otro día a Ucrania de bombardear a la población civil. La noticia saltó el miércoles, si mal no recuerdo, pero en Occidente no le dan el más mínimo crédito. En la OTAN aseguran que se trata de una operación de bandera falsa, urdida y apadrinada por Rusia para provocar a los ucranianos y que al ejército ucraniano y al gobierno ucraniano, y que así pues tengan los rusos un casus belli perfecto para intervenir sin que se les pueda echar cuentas por ello. Lo del Donbass de la semana pasada vendría a ser algo así como el primer movimiento, algo que sirva de distracción para luego ya meterse en faena, en serio. Por de pronto, las autoridades de estas dos repúblicas títeres de Moscú han ordenado la movilización de todos los hombres en edad de combatir y han comenzado a evacuar las áreas urbanas. Esto es lo que han dicho ellos. A todo este movimiento se le está dando mucho bombo en los medios rusos, con la idea de transmitir que la guerra es inminente y son los ucranianos quienes la han empezado bombardeando a la población civil. La OTAN sabe que Putin es un alumno aventajado de Sun Tzu, el autor del Arte de la Guerra, cuya máxima principal es que el arte de la guerra es el arte del engaño. A los suyos, pues los está engañando, eso sin duda. La incógnita es adivinar si conseguirá engañar también a Occidente. Es ahí donde ha entrado Macron, que cree posible alcanzar un acuerdo antes de que la sangre llegue al río. Ha redoblado su actividad diplomática, hablando en persona con todos los implicados en el caso, como os comentaba antes. Lo ha hecho con Putin, lo ha hecho con Biden, lo ha hecho incluso con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que la verdad es que es el menos interesado en que esto escale y vaya más, porque en el caso de que se desaten las hostilidades, estas tendrán lugar en su propio país, es decir, en Ucrania. Putin tiene de cualquier manera un as en la manga, que algunos medios han tratado con cierta profundidad. Es bueno en estos casos cuando se está al borde de la guerra o cuando hay una guerra abierta, como sucedía por ejemplo en Siria, es necesario, no útil, necesario bajar al mapa. Y una de las cosas que vemos cuando bajamos al mapa de Ucrania es que Kiev, la capital de Ucrania, está bastante cerca de Bielorrusia. La capital de Ucrania se encuentra a tan solo 80 kilómetros en línea recta de Bielorrusia. Un avión de combate hace ese recorrido en cuestión de minutos, de muy pocos minutos. Al norte de la ciudad, si vais, no sé, a Google Maps, por ejemplo, y echáis un vistazo, veréis que al norte de Kiev se abre un embalse gigantesco, que se llama así, se llama como la ciudad, se llama Embalse de Kiev, que está sobre el río Dnieper. Es un embalse construido con una planta hidroeléctrica construido en la época soviética y cuya cola, la cola del embalse, el final, se encuentra ya en territorio bielorruso. Así que a poco que nos dé por imaginar, podemos imaginar fácilmente que en un golpe de mano los rusos podrían hacerse con la capital de Ucrania, colocar a un gobierno títere y partir Ucrania en dos, forzando así un acuerdo de paz que le convenga para retirarse de Kiev y devolver las cosas a una relativa normalidad. El principal adversario de Putin es el tiempo. No puede mantener a semejante número de efectivos sobre el terreno con toda su impedimenta, que es muchísima, de forma indefinida, por el coste que ello supone y los problemas de suministro que acarrea. Mantener abastecidos a casi 200.000 hombres. Eso es una pesadilla logística y resulta carísimo. Cualquiera que esté al otro lado y haya estado en el ejército o esté en estos momentos en el ejército sabrá lo que es desplazar 500 o 600 hombres a un teatro de operaciones. Pues imaginad 200.000. La economía rusa, además, no está precisamente para tirar cohetes y, parafraseando a Samuelson, todo lo que se va a cañones pues se detrae de la mantequilla.
Para la OTAN el tiempo no es tan importante. De hecho, el tiempo es su aliado. Los recursos de los miembros de la OTAN son infinitamente mayores y además los tienen mutualizados, claro. Sus economías son mucho más grandes y el esfuerzo que tiene que hacer cada uno de ellos para mantener presencia militar en la zona es pequeño. Caso de España, por ejemplo, pues con enviar una fragata, unos cuantos aviones de caza, basta. Los italianos mandan los suyos, los alemanes lo suyo, luego la parte grande la pone Estados Unidos, pero aún así no supone una mella en el presupuesto de cada uno de estos países. Así que, en fin, el pulso, y esto ya es una conclusión casi definitiva, solo podrá sostenerlo Putin durante un tiempo limitado. Eso es una buena noticia, porque acabado ese tiempo se verá empujado a la mesa de negociaciones, donde todo lo más que podrá hacer será salvar la cara. Los muy cerveceros saben que Mau 00 Tostada es la cerveza 00 española más premiada del mundo. Desde su lanzamiento hace ya unos cuantos años, en 2017, ha ido adquiriendo esta cerveza 00 numerosos premios por su gran calidad y por su gran sabor en todos los certámenes internacionales en los que se ha presentado, posicionándose así en muy poco tiempo como líder de la categoría. Esto se debe a su auténtico sabor cervecero, a su combinación inimitable de maltas tostadas, y ya sabes, si algo gusta es porque es bueno, como el sabor de Mau 00 Tostada, un sabor que desmonta prejuicios. La malta es el alma de la cerveza Mau, su principal elemento, la responsable de su color dorado y uno de los mayores contribuyentes del sabor, el aroma y el cuerpo que la caracterizan. Cuando la pruebas te das cuenta de que no está buena, está buenísima. Prueba Mau 00 Tostada, que gracias a nuestros maestros cerveceros desmontará todos tus prejuicios. Mau 00 Tostada, un sabor que desmonta prejuicios. Y ahora, después de tomarnos esta cerveza 00 de la que os acabo de hablar, vamos a ir ya con la contrarréplica. Empezamos con Santiago, que nos habla de la crisis en el Partido Popular y nos lo pone en contexto histórico. Muchas gracias por tu programa. Hace yo creo que más de 2 años que te sigo y estoy encantado con todos tus programas, los de historia, los de cine, los de actualidad. Quería hacer este mensaje sobre el tema de Ayuso y Casado. Esto que ha pasado no es nada nuevo, es una cosa que ya ha pasado antes. Nos cuenta Salvador de Madariaga que el impresentable del presidente de la República, de la Segunda República, ¿cómo se llamaba? El primer presidente de la Segunda República, quería ocupar el espacio de centro que ocupaba el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Y eso, Alcalá Zamora destapó unos escándalos de corrupción de Lerroux y otros dirigentes del partido y lo destrozó en el año 35 para las elecciones del 36. Lo destrozó, pero no ocupó su lugar porque no tenía un partido. Era pura envidia porque era su espacio. Y asuntos de corrupción tenían todos, sin duda. Pero contra el que fue contra el suyo, contra Lerroux y contra el Partido Radical. Así que no estamos en nada nuevo. Es una cosa, el fuego amigo de esta gentuza es lo habitual. El escándalo del que nos habla Santiago fue el del extraperlo, que estalló en 1935 y que acabó con la carrera política de Alejandro Lerroux, un republicano histórico y líder del Partido Radical. El escándalo hoy del extraperlo nos parecería casi de broma, después de todo lo que hemos tenido que ver, así que vamos a recordarlo un poco. En el año 1935 se dejaron caer por España 2 individuos. Uno se llamaba Daniel Strauss, que era austriaco de origen pero con pasaporte mexicano y hablaba español muy bien, y venía con su socio, un tipo llamado Jules Perlowitz, que era holandés. Bueno, los dos y la esposa de este último, de Perlowitz, que se apellidaba Loban, habían patentado una ruleta de 13 números que tenía una peculiaridad. Según ellos decían, mediante el cálculo permitía adivinar en qué lugar iba a caer la bola.
La máquina en cuestión se llamaba Extraperlo, por los apellidos de sus creadores, es decir, Strauss, Perlowitz y Loban. Bien, en España estaban prohibidos los juegos de azar desde el año 1924, así que esta ruleta podía en principio instalarse porque no era de azar, ya que permitía, si el jugador era listo y hacía los cálculos adecuados, ya podía saber dónde iba a caer la bola. Hicieron unas pruebas en el casino de Sitges, pero el gobierno catalán ordenó que fuese retirada. Así que nada, viajaron estos dos a Madrid y empezaron a mover contactos entre gente poderosa. Contactaron con Aurelio Lerroux, que era sobrino de Alejandro Lerroux, y que consiguió, desconozco cómo, que el ministerio, aunque puedo imaginarlo obviamente, que el Ministerio de Gobernación diese el visto bueno a la ruleta. La gestión, al parecer, la pagó con un par de relojes de oro. Se instaló entonces la ruleta en el Extraperlo, vamos, en el casino de San Sebastián, que era el casino más importante de España, pero resultó ser una ruleta de toda la vida, así que el gobernador civil de Guipúzcoa ordenó que la cerrasen. Strauss escribió entonces a Lerroux, muy enfadado. Lerroux era ministro de Estado. Le escribió amenazándole. Le dijo que o le autorizaban la ruleta o le indemnizaban, o directamente, si no hacía ninguna de esas dos cosas, denunciaría que su sobrino había estado metido en el ajo. Bueno, Lerroux no le dio importancia, tiró la carta a la papelera y poco después salió publicado el caso en la prensa. El escándalo, por supuesto, costó el cargo a Lerroux. Un mes después estalló otro escándalo, el conocido como asunto Nombela. Se llamó así porque la denuncia partió de un funcionario de la Dirección General de Colonias llamado Antonio Nombela. Nombela acusó a Lerroux, que ya no era ministro y había dimitido, de aprobar de forma ilegal una indemnización a la Compañía del África Oriental, una compañía marítima que prestaba servicios de transporte marítimo en la Guinea Española, lo que es hoy Guinea Ecuatorial. Bien, eso llevó a Gil Robles a exigir al gobierno que le entregasen la sede al gobierno, entre otras cosas porque habían ganado las elecciones del 33. Pero Alcalá Zamora se negó. Propuso en su lugar a Portela Valladares, que no obtuvo la confianza del Congreso, lo que obligó al presidente a disolver la Cámara y convocar elecciones. Alcalá Zamora se llevaba mal con los radicales, pero también se llevaba mal con Gil Robles. Pensaba que podía formar un gobierno en torno a él como figura central, y evidentemente se equivocó. El Frente Popular le destituyó como presidente poco después de llegar al poder y, bueno, terminó yéndose de España. Le pilló al principio de la Guerra Civil de viaje fuera de España y acabó sus días exiliado en Argentina, donde murió ya en pleno franquismo. Si nuestros políticos, los políticos de nuestra época, viesen menos la televisión, especialmente series como House of Cards, y estudiasen un poco más de historia, de verdad, les vendría muy bien. Las posibilidades de repetir desastres del pasado se verían, pero que muy reducidas. Bien, vamos ahora con Ana, que está en Bruselas y que ha visto La Contraventana que subí el sábado pasado sobre los guerrilleros urbanos y se hace una pregunta. Hola Fernando, acabo de escuchar La Contraventana sobre los guerrilleros urbanos, que me ha parecido muy interesante y que la has descrito con mucha precisión y muy ajustadamente, como es habitual. Quería hacerte una pregunta o un comentario al respecto, y es, cuando escucho tu explicación, yo me pregunto, ¿y a esta gente quién les paga? Yo te llamo desde Bruselas. Aquí es rara la semana en la que no hay una manifestación, incluso el día que viene a manifestarse el mundo entero. Pero bueno, cuando hay una manifestación de este tipo que acaba con violencia y que vienen con un objetivo claro y ves que vienen gente de toda Europa o de muchos sitios por lo menos, ¿quién está detrás? Porque alguna vez que ha coincidido que yo he tenido que ir al aeropuerto después de una manifestación de estas, pues tú ves a la gente que está ahí en el aeropuerto, que han venido, que tiene una determinada estética, como has descrito tú muy bien, con su mochila, con sus zapatillas, con su... bueno, en fin, que no tienen pinta de tener un nivel adquisitivo como para poder permitirse venir a Bruselas, pagarse un avión, pagarse un hotel, una ciudad que no es precisamente barata, pasar el día en un día de diario, dejar su trabajo, si lo tienen, o sus estudios, y venirse aquí a quemar un par de contenedores y luego me vuelvo a casa. O sea, no solo les pagan el viaje, les pagan, quiero decir, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, ¿no? ¿Quién paga a esta gente y quién está detrás? Y nada, me gustaría saber qué opinas al respecto. Muchas gracias. La mayor parte de las veces, Ana, se paga con dinero del contribuyente, aunque te resulte chocante. Al final, los sindicatos y el sinfín de asociaciones, que están plagadas de activistas, cuya única función es organizar manifestaciones,
Pues básicamente, pues esta gente se mantiene con subvenciones. Basta con que tengan cierta relevancia o estén conectadas con un partido político para que les llegue dinero público. Otras veces piden dinero para una cosa y se lo gastan en otra. De cualquier modo, una cosa es manifestarse, algo perfectamente legítimo, y otra distinta convertir esa manifestación en una batalla campal, con enfrentamientos con la policía y actos vandálicos asociados. Para esto último, tal y como explicaba en el vídeo del otro día, la verdad es que tampoco hace falta mucha gente para organizar actos vandálicos, quemar contenedores de basura y hacer una barricada. No son necesarias miles de personas, bastan unos pocos cientos muy convencidos y sobre todo que sepan lo que tienen que hacer. Lo explicaba en este vídeo. Estos grupos formados por manifestantes violentos con voluntad de armarla son pequeños en número siempre, pero están muy bien organizados y saben perfectamente lo que hacer en cada momento. Siguen, como decía en el vídeo, un manual muy antiguo que les sigue funcionando a las mil maravillas. Este que comentaba en esta contraventana, el que escribió Carlos Marighella hace ya medio siglo. Bien, seguimos con Elvira, que pregunta por la crisis en Ucrania. Hola, Fernando. Mira, que te quería preguntar que hoy es domingo, 20 de febrero, ¿vale? Entonces he estado viendo un telediario y entonces he visto que bueno, que Putin, que es un poco, tú ya sabes, hijo de Putin. Bueno, qué chiste más malo, ¿no? Qué chiste más malo, pero es que te sale, es que es un poco hijo de Putin, sinceramente. Además, lleva tantos años con nosotros ya que, bueno, nada, que quiere invadir la capital de Kiev, la capital de Ucrania, y ya lo tiene pensado. Y entonces ha ido Macron, que bueno, a ver, como mediador, entiendo que es un mediador porque él ahí ni pincha ni corta, y está hablando con él y el Putin está ahí como hablando con él, con una cara de sobrado, a lo que ya nos tiene él acostumbrados, por su cara de sobrado, porque aquí en el mundo ya sabemos que mandan Putin, y perdóname que no me acuerde, pero Xi Jinping, o como se llame, perdóname porque yo no soy experta en política internacional, y el chino, que se reunieron hace poco también. Entonces dicen que él ya tiene pensado lo de invadir Kiev, o sea, se me está yendo a mí la cabeza, pero es como aquello de invadir Polonia. Porque primero, ¿qué hizo Hitler? Quería los Sudetes. Y pasó lo de Chamberlain, que luego Churchill le dijo, no queríamos la guerra y evitar el deshonor. Y ahora vamos a tener deshonor y la guerra. Bueno, ya sabes lo que te quiero decir. Vamos a tener deshonor y la guerra. Y permitió lo de los Sudetes, porque había mayoría germánica en los Sudetes que eran checos. Este que hizo en el 14 se pilló, perdón, para los argentinos, perdón, no quiero decir ninguna barbaridad, que sé que hay mucho contraescucha de Argentina, ¿vale? Se pilló Crimea, caray. Ya, porque es que ahí esto era antes nuestro, era antes de Ucrania, y antes era del imperio, el imperio de Catalina la Grande. Además, los rusos crearon el puerto de Sebastopol, que es el único puerto que no se hiela durante el invierno y es estratégico para Rusia, porque de ahí se pasa el Bósforo con el beneplácito de los turcos y se llega al Mediterráneo. No les vale el de ahí no sé la palabra, Blastilov, bueno, la ciudad que está al otro lado de Blastilov, la ciudad que está en la Rusia oriental, ya cerca de Japón, Vladivostok, ese no les vale porque ese se les hiela. Entonces, aparte que está al otro lado del mundo. Entonces, primero, fíjate tú, Hitler se coge los Sudetes, este se coge Crimea, y ahora ya está él pensándose invadir Kiev. O sea, ¿y qué hizo Hitler? Invadir Polonia. Dicen que están a punto de una guerra. Ha salido Kamala Harris, la que manda. Ya lo sé, que seguro que a lo mejor les he estado hablando últimamente en la Contracrónica, pero es que no he podido escuchar, no me da tiempo a escuchar todos los programas, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Es que dicen que están al borde de una guerra, y yo no creo que la comunidad internacional y la OTAN vaya a dejar que le invada Kiev, pero es que tiene toda la pinta. Yo entiendo que estéis más preocupados por lo que os pasa en vuestra ciudad, que sí, que muy bien, es vuestra ciudad, y porque se peleen dos por rollos políticos y intrigas palaciegas, como se diría antaño. Pues me parece muy bien que estéis muy preocupados por eso, todos los youtubers.
pero por Dios, que estamos al borde de una guerra. No quiero ser agorera. O dímelo tú, que seguro que sabes más tú que yo, porque lo que han dicho en el telediario, a mí me estaba sonando todo no sé, a algo malo, algo que pinta muy mal. Uy, me he pasado, como siempre. Un saludo. Solo si me podías contestar. Pero bueno, aunque si tardas mucho en contestarme, ya lo vamos a ver, porque no creo que Putin esté esperando mucho tiempo a invadir Kiev. Pues no, Elvira, el puerto de Vladivostok no se hiela, está muy al sur, Vladivostok creo que está en el paralelo 43, más o menos a la altura de lo que sería la ciudad de Bilbao, por ahí. Tampoco se hiela el de Sebastopol, que está en el Mar Negro. El único puerto que se les congela a modo en invierno, todo el invierno, es el de Arcángel, que está en el Ártico. El de San Petersburgo también se hiela, está en el Golfo de Finlandia, aunque menos tiempo. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron el cuartel general de la flota del Báltico a Kaliningrado, la antigua Königsberg, que había sido una ciudad prusiana y luego posteriormente alemana, que está mucho más al sur. El de Murmansk, que también está en el Ártico, no se les congela en invierno, porque le afecta de refilón la corriente del Golfo, lo que permite que esas aguas permanezcan sobre cero todo el año. De todas maneras, los puertos congelados eran un problemón antiguamente, porque no había buques rompehielos. Hoy los rusos tienen una numerosa flota de rompehielos, los mejores del mundo, que abren, algunos son nucleares incluso, que abren el camino hacia cualquier puerto. Respecto a lo de Ucrania, pues es exactamente de lo que ha estado hablando hoy. Putin tiene el tiempo en contra y carece del factor sorpresa con el que actuó en el año 2014. Tampoco se han producido disturbios en Kiev ni crisis política, como sucedió entonces, y se lo puso aún más fácil. Si quiere atacar, tiene que hacerlo cuanto antes, porque mantener a esa cantidad de soldados en la frontera sale muy caro y no va precisamente sobrado de dinero. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, sesión doble hoy. Primero nos va a hablar de Ucrania, bueno, más concretamente de Ucrania y Finlandia, y si podríamos finlandizar la primera. Y después nos habla del tema de estos últimos días en España, de la crisis del PP. Vladimiro tiene un plan en la cabeza para el futuro de Ucrania, y es el único con un plan. Los ucranianos ya invadidos y estupefactos ni tienen un plan ni depende de ellos su futuro, ya que depende enteramente de las decisiones de países extranjeros. El resto del mundo no tiene plan alguno sobre Ucrania, tan solo preferencias y ninguna gana del más mínimo lío por ningún ucraniano. Como solo Vladimiro tiene un plan y la sartén por el mango, ya que si frena todos respiran aliviados y si no frena todos aspavientan azorados, pues solo él tiene claro el futuro de Ucrania, que difícilmente puede ser su finlandización, ya que la situación finlandesa tiene mucho que ver con que los finlandeses lucharon eficazmente contra los soviéticos y los ucranianos ni se lo han planteado. Un cordial saludo de Pizarro. Cuando se cae el velo del cuadro de Dorian y se ve la nauseabunda realidad, el observador se asquea. Cuando se cae el velo del disimulo político y se ve en crudo cómo los intereses personales rigen la política, los observadores corren a posicionarse junto a su paladín y sus intereses personales y a asquearse del contrario, porque en política nunca se cuestiona su inherente condición abyecta, sino que se clama contra una mala ejecución coyuntural. En este caso, tratando Isabel y Pablo de posicionar a sus adeptos en el PP madrileño, han priorizado este interés al del partido y al de los madrileños, sin calcular las consecuencias para todos y para ellos mismos. De este sainete, Isabel puede que salga políticamente viva, pero Pablo lo tiene casi imposible, ya que si existe alguna salida, él ni la conoce ni la sabría poner en práctica. Cuando todo esto pase y el PP consiga un líder inequívoco, de nuevo los intereses personales regirán la política y de nuevo, con el velo del disimulo y el trapo del interés general, para que los votantes sospechen pero no vean. Un cordial saludo para todos y especialmente agradecido a David, de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 22 de febrero, mañana 23, y habrá más contra. Hasta mañana, amigos.